Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a las noticias del día, pendientes de la actualidad, mirando a la última hora, pendientes de la reunión que está teniendo lugar en estos momentos. El Gabinete de Seguridad de Israel votando a favor de un ataque a Irán. Enseguida les contamos de New York Times que ya desliza, ya filtra que van a votar a favor de este ataque que, por cierto, Yoav Gallant decía hace escasos minutos que no descarta ni instalaciones nucleares ni instalaciones petrolíferas. Miraremos a la respuesta por parte de Irán. En una carta, el ministro de Asuntos Exteriores acaba de manifestar que está listo, que está preparado para dar una respuesta contundente, una respuesta mayor que la del ataque del pasado 1 de octubre. Miraremos también al tiroteo a las tropas israelíes que han tiroteado fuerzas de la paz en Líbano. Les contábamos hace escasos minutos que hay al menos 8 heridos. Italia, por cierto, ha convocado ya al embajador israelí, mientras que Estados Unidos está preocupado por la decisión que se pueda tomar en las próximas horas. Miraremos también a Rusia, que está alertando a sus ciudadanos en Irán. Putin, por cierto, se espera que hable con el presidente Masoud Pezeshkian también en las próximas horas, mientras precisamente hay que mirar a la ONU, a Mark Rutte, que ha anunciado ejercicios nucleares de la OTAN que comenzarán el próximo lunes, también pendientes de Zelensky, que, según dice Corriere della Sera, estaría listo para llegar a un acuerdo con la situación actual en el frente, mientras que en Rusia les vamos a contar que han anunciado una reunión de los 5 países con armas nucleares, al menos los 5 que lo han reconocido. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos poniendo el foco en uno de los protagonistas del día, en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha dicho que el país tiene una oportunidad histórica de atacar instalaciones nucleares o petroleras iraníes que no debe desaprovecharse. Decía esto después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le aconsejara no atacar esos sitios. Es lo que informa este jueves el canal 14 de Israel. El Gabinete de Seguridad se va a reunir en los próximos minutos para discutir y votar sobre posibles acciones contra Teherán. Informes de prensa anteriores afirmaron que los funcionarios de Washington temen que una decisión de atacar la infraestructura nuclear o petrolera de Irán pueda arrastrar a Estados Unidos a este conflicto. Pendientes de la respuesta de Israel, les contamos que al menos 8 cascos azules han resultado heridos este jueves en un ataque israelí contra una torre de vigilancia del cuartel general de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Es uno de los al menos 3 ataques atribuidos a Israel contra tropas de la ONU en las últimas 24 horas. Decía el comunicado que esta mañana 2 pacificadores resultaron heridos después de que un tanque Merkava de las fuerzas de defensa de Israel disparara sus armas contra una torre de observación en la sede de la FINUL en Nakoura, alcanzándola directamente y provocando que cayera. Es lo que decía la misión en un comunicado. Las víctimas, cuya nacionalidad se desconoce todavía, permanecen hospitalizadas, pero su estado no es serio. Lo que sí que es serio es la respuesta de Israel, del ministro de Defensa de Italia, en este caso de Guido Crosetto, que ha convocado al embajador israelí este jueves después de que la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano dijera que sus fuerzas de paz fueron atacadas por las fuerzas israelíes. Dice que los tiroteos en la sede de la FPNUL y otros incidentes con armas de fuego son intolerables y deben evitarse con cuidado y decisiones, lo que afirma Crosetto en un comunicado. El ministro de Defensa indicó también que había enviado una protesta al ministro de Defensa, Yoav Gallant. Por su parte, la FPNUL calificó el ataque como una violación del derecho internacional humanitario. Por su parte, Irán está considerando retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear si es atacado por Israel. Es lo que decía un miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior iraní. La medida podría ser una respuesta a las crecientes tensiones entre ambos países y a las persistentes amenazas de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán. Irán, que por su parte sigue insistiendo en que su programa nuclear es pacífico, es lo que afirma este funcionario, pero ante las crecientes amenazas no descarta retirarse de un acuerdo internacional que limite su desarrollo nuclear si eso resulta necesario para proteger su seguridad y soberanía. Decía literalmente: estamos considerando seriamente la opción de retirarnos del Tratado de No Proliferación Nuclear y el Parlamento está tomando medidas en esa dirección. Sin embargo, dice, esto no significa necesariamente que tengamos la intención de producir o desarrollar armas nucleares. Precisamente mirando a Irán, les contamos que el ministro de Relaciones Exteriores iraní ha declarado que el país persa está totalmente preparado para tomar medidas defensivas más fuertes y contundentes en respuesta a cualquier acción agresiva y no dudará en hacerlo si es necesario. Abbas Araghchi, en una carta dirigida a sus homólogos en países de todo el mundo, haciendo referencia a la continuidad de las agresiones y crímenes que están tachando en este caso por parte de Israel contra el pueblo indefenso de Gaza y de Líbano, que han causado
la muerte, heridos y el desplazamiento de gran número de personas inocentes, así como la destrucción generalizada de viviendas y lugares públicos y el asesinato incluso de algunos trabajadores de ayuda internacional. Ha calificado las acciones por parte de Israel como una amenaza seria para la paz y la seguridad regional e internacional. Dice que es un claro ejemplo de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Decía que la inmunidad sin límites de Israel ha llevado a la proliferación de agresiones y ataques a gran escala de este contra Líbano, especialmente a través de ataques aéreos masivos contra áreas residenciales con el uso de bombas estadounidenses que rompen búnkeres y la inacción del Consejo de Seguridad en el cumplimiento de sus deberes. Dice, ha envalentonado a los líderes belicistas de este régimen a continuar con sus crímenes perpetuos, es lo que afirma el ministro de Relaciones Exteriores de Irán en su carta. También les contamos que ministros de alto rango, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, están discutiendo en estos momentos el plan general para la represalia de Israel. Es lo que apuntan dos funcionarios que lo harán bajo condición de anonimato al periódico New York Times. Se espera que el gabinete autorice a Netanyahu y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, a iniciar la respuesta a su discreción. El señor Gallant ya publicó un vídeo este miércoles en el que afirma que el ataque de Israel contra Irán será mortal, preciso y sobre todo sorprendente. Decía, no entenderán lo que ocurrió ni cómo ocurrió, solo verán los resultados. Y precisamente les contamos que el propio Yoav Gallant no descarta ataques a centros nucleares y de gas. En estos momentos se está reuniendo el gabinete de seguridad. Se espera que se tome una decisión final, la luz verde definitiva para el ataque israelí. Como decimos, todo está sobre la mesa. Los centros nucleares y de gas también están discutiéndose en este momento. Se espera que la respuesta de Israel al ataque con misiles balísticos iraníes se produzca a su debido tiempo. Cuando se le preguntó sobre esta cuestión al ministro de Defensa israelí, cuando le preguntaron si están considerando en estos momentos ataques a centrales nucleares, a instalaciones petrolíferas, Yoav Gallant ha dicho que todo está sobre la mesa en estos momentos. Y les contamos además también el desafío por parte de los iraníes. Se están mostrando tranquilos en estos momentos y sobre todo desafiantes mientras su país se prepara para lo que Israel promete que será una respuesta severa al ataque con misiles al Estado judío la semana pasada. Varios ciudadanos dicen que el apoyo de Estados Unidos a Israel no ha hecho más que envalentonar al Estado judío. Dice que en este caso no solo están en contra de Israel, sino que están en contra de Occidente. Añade que si Estados Unidos no apoyara a Israel, no se atrevería a hacer nada. En el mercado del norte de Teherán, jóvenes enfatizan en que quiere tener buenas relaciones con el pueblo estadounidense, pero insisten en que el cambio tiene que venir de los políticos estadounidenses y no de Irán. Dicen que Irán se mantendría firme frente a Estados Unidos y además lanzaban una advertencia. Decían, nunca amenaces a un iraní, no tenemos nada que ver con Estados Unidos, somos amigos de todo el mundo, nos damos la mano con todos en señal de amistad, pero no toleramos la intimidación. Precisamente miramos también en este caso investigadores de la ONU que acusan este jueves a Israel de crímenes de guerra y contra la humanidad por atacar deliberadamente las instalaciones de salud de la Franja de Gaza, a la vez que torturan y asesinan al personal médico. Dice la ONU que Israel lleva a cabo una política concertada de destrucción del sistema de salud de Gaza en el marco de su ofensiva en Gaza. Es lo que declara este jueves un comunicado de la Comisión Internacional de Investigación Independiente de Naciones Unidas. Dice que el país comete crímenes de guerra y contra la humanidad, exterminación con ataques incesantes y deliberados contra el personal médico y las instalaciones. Precisamente mirando a Netanyahu, mirando a Israel, les contamos que según Financial Times existen dudas de que la operación militar de Israel en el Líbano termine antes de las elecciones presidenciales previstas para el 5 de noviembre en Estados Unidos. Es lo que informa este jueves Financial Times citando a sus fuentes. Dicen que hay poco optimismo de que Israel se detenga pronto antes de las elecciones estadounidenses. Es lo que afirma un funcionario occidental. Hace 2 semanas los israelíes, hablaban de una incursión terrestre limitada durante un par de semanas, pero esas 2 semanas parecen extenderse todo el tiempo. Dice además que quieren que se detenga ahora y que acepten un plan político que ya cuenta con un amplio consenso, pero parece que debido a que están teniendo tanto éxito militar, seguirán adelante hasta que sientan que los resultados son cada vez menores. También pendientes de Hezbollah, que ha lanzado este jueves decenas de proyectiles contra grupos de soldados israelíes situados en el norte de Israel, en el marco del repunte de los enfrentamientos tras el inicio la semana pasada de una nueva invasión de Líbano, tras cerca de un año de combates en la frontera. El grupo ha indicado que ha lanzado proyectiles contra objetivos en Kiryat Shmona, Marj, Beit Hillel y Mayan Baruch, según la cadena de televisión Al-Manar. Tras ello, el ejército israelí ha dicho haber detectado cerca de 40 lanzamientos, algunos de los cuales han sido interceptados, mientras que otros han impactado en territorio
israelí. El ataque ha tenido lugar horas después de que el ejército de Israel anunciara la muerte de 2 comandantes de Hezbollah en sendos bombardeos precisos en el sur del Líbano, identificados como Ahmad Mustafa al-Haj Ali, comandante del frente en Jura, y Mohammad Ali Hamdan, comandante de la unidad anticarro de Hezbollah en Maïs al-Jabal. También miramos a Estados Unidos, y es que cazas F-15E han sido desplegados desde una base de la Fuerza Aérea estadounidense en Idaho. Han llegado a Oriente Medio debido a la escalada del conflicto en la región, es lo que informa el Comando Central de Estados Unidos en X. Como se informó anteriormente, la administración estadounidense está tomando medidas necesarias para aumentar la preparación combativa de sus fuerzas allí, incluso mediante la transferencia de aviones. Según la revista Air and Space Forces, Washington está enviando aviones adicionales al área de responsabilidad del CENTCOM, mientras Israel continúa planeando una operación contra Irán en respuesta al reciente ataque con misiles. Decía literalmente: seguimos consultando con los israelíes sobre cuál podía ser su respuesta, es lo que apuntaba Sabrina Singh, su secretaria de prensa del Pentágono. Anteriormente, el Ministerio de Defensa decidió enviar 3 escuadrones más de cazas y aviones de ataque a la región de Medio Oriente con F-16, F-15E y también cazas A-10. Precisamente otro de los temas del día fue la llamada de ayer entre Biden y Netanyahu. Como saben, hablaron en las últimas horas en lo que desde la Casa Blanca se calificó como una conversación honesta sobre la respuesta de Israel a Irán. Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha explicado ante los periodistas que la llamada implicó una discusión sobre la esperada represalia de Israel contra Teherán, que duró unos 30 minutos. Ha sido la primera charla conocida entre Biden y Netanyahu desde agosto y coincide con una fuerte escalada del conflicto de Israel con Irán y Hezbollah, respaldado por Irán, pero sin señales de un alto el fuego inminente para poner fin al conflicto con Hamas. También les contamos que se espera que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, viaje a Estados Unidos el próximo martes 15 de octubre, es lo que informan este jueves medios israelíes. Gallant originalmente tenía previsto visitar Washington esta semana, pero el viaje se pospuso después de que surgieran informes de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, primero quería hablar por teléfono con el presidente estadounidense Joe Biden sobre la acción de represalia planeada por su país contra Irán y obtener la aprobación del gabinete para la respuesta. Durante su visita a Estados Unidos, Gallant se reunirá con su homólogo estadounidense Lloyd Austin y con el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. También pendientes de las Fuerzas Armadas de Israel, que han confirmado este jueves que el ejército atacó una escuela ubicada en Deir el-Balajis, en el centro de Gaza. En un comunicado, el ejército israelí afirmó que el ataque fue preciso y que estaba dirigido contra militantes que operaban en el interior. Dice que el centro de mando y control, que estaba integrado en un complejo que anteriormente servía como escuela Rufaida, fue utilizada por los terroristas para planificar y ejecutar ataques contra las tropas de las FDI y el ejército de Israel. Las FDI insistieron en que se tomaron numerosas medidas para minimizar los daños a los civiles. Anteriormente, Al Jazeera informó que 22 personas murieron como resultado de los ataques y se espera que la cifra aumente. También miramos a Hezbollah, que ha dicho que sus combatientes habían hecho retroceder el avance de las fuerzas israelíes en enfrentamientos a lo largo de la frontera, incluso en una aldea donde se había firmado a tropas israelíes izando una bandera israelí. Los enfrentamientos terrestres que se están extendiendo a lo largo de la montañosa frontera del Líbano con Israel tuvieron lugar mientras la guerra en Gaza aún continúa y mientras el gobierno israelí se prepara para tomar represalias contra Irán por un ataque con misiles de la semana pasada. Tanto Hezbollah en el Líbano como Hamas en Gaza forman parte de la red de movimientos armados aliados de Irán en Oriente Medio. También hablamos de Estados Unidos, que pretende aprovechar la escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah como una oportunidad para deshacerse de esta organización que tiene una importante influencia política en el Líbano. También para elegir al presidente de este país, es lo que informa Wall Street Journal, citando fuentes entre funcionarios de Estados Unidos y países árabes. Según su información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recientemente durante conversaciones telefónicas pidió a los líderes de Qatar, Egipto y Arabia Saudita que apoyaran la idea de celebrar elecciones presidenciales en el Líbano. El enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, también dijo a las autoridades árabes que el debilitamiento de Hezbollah debido a los ataques de Israel debería verse como una oportunidad para una posible salida al estancamiento político del Líbano. En este contexto, la publicación recuerda que el cargo del presidente del Líbano permanece vacante desde que el general Michael Aoun dejó este cargo en 2022. Hablamos también de nuevas advertencias por parte de Irán, que ha dicho a los estados árabes del Golfo que sería inaceptable si permitieran el uso de su espacio aéreo o bases militares contra Irán, advirtiendo que cualquier acción de ese tipo provocaría una respuesta. El funcionario iraní dijo también que cualquier acción de los estados del Golfo para equilibrar los mercados petroleros en caso de que las instalaciones energéticas iraníes sean atacadas por parte de Israel no era parte de las discusiones hasta el momento. Los comentarios se producen en medio de una creciente preocupación por una posible represalia israelí por el ataque con misiles iraníes
de la semana pasada, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Irán visita Arabia Saudí y otros estados del Golfo, incluido Qatar, para mantener conversaciones este miércoles. También miramos a Alemania. Ha dicho que va a suministrar más armas a Israel pronto, es lo que apunta el canciller alemán Olaf Scholz, después de que una caída significativa en las entregas este año provocara acusaciones de la oposición de que Berlín había retrasado deliberadamente las exportaciones. Decía Scholz: no hemos decidido no suministrar armas, hemos suministrado armas y suministraremos más. Es lo que decía Scholz al Parlamento en un evento para conmemorar a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre, respondiendo a una acusación del líder de la oposición. El gobierno había tomado decisiones, dice, que también garantizan que habrá más entregas pronto, es lo que apuntaba el canciller alemán. Pendientes también de Rusia, alertando en estos momentos a sus ciudadanos. Putin, por cierto, hablará en las próximas horas con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida. Negocios Televisión. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde, un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Y seguimos en Negocios Televisión mirando a la última hora, pendientes de la reacción de Rusia ante la escalada en Oriente Medio. Les contamos que Vladimir Putin se va a reunir con el presidente iraní, con Masoud Pezeshkian. En la próxima reunión en Ashgabat han confirmado que los presidentes tanto de Rusia como de Irán, Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian, discutirán una amplia gama de temas, desde las relaciones bilaterales hasta la situación en Oriente Medio. Es lo que informa a los periodistas el secretario de prensa del líder ruso Dmitry Peskov, recordando que esta sería la primera reunión de los presidentes. Dice literalmente: se trata ante todo de relaciones bilaterales entre Rusia e Irán. Dice además que tiene relaciones bastante estrechas en varios sectores, pero por supuesto la situación en Oriente Medio no será así. Dice que si no se presta atención también estará en el orden del día, que en cualquier caso habrá una conversación seria sobre este asunto. Es la primera reunión de los presidentes. Putin se vuelca con Irán, se reunirá en las próximas horas con el presidente iraní Masoud Pezeshkian.
Precisamente Rusia, que reacciona ante la tensión en Oriente Medio. La embajada rusa en Teherán está recomendando a los rusos observar medidas de seguridad debido a la probabilidad de ataques israelíes en territorio iraní. Su embajada ha lanzado un comunicado que dice que en relación con el agravamiento de la situación en torno a Irán, asociado con la perspectiva de un ataque israelí de represalia contra varios objetos en el país, la embajada de Rusia recomienda a los ciudadanos rusos en Irán observar estrictamente las medidas de seguridad. Es lo que apunta un comunicado publicado hace escasos minutos en la página diplomática. El canal de Telegram de la misión también se hace eco de este comunicado, con Rusia alertando a sus ciudadanos ante un ataque inminente por parte de Israel. También miramos a China, que aseguraba este jueves que Taiwán nunca ha sido un país, ni jamás lo será, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente taiwanés William Lai, quien promovió ideas separatistas en favor de la independencia de la isla, calificándolas de una provocación destinada a incrementar las tensiones en la región. Durante una conferencia de prensa celebrada hoy, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, criticó duramente las palabras de Lai, señalando que buscan romper los lazos históricos entre ambos lados del estrecho. Decía, no importa lo que diga Lai Ching-te, no puede cambiar el hecho objetivo de que ambos lados del estrecho pertenecen a una sola China. Reiteró que la posición de China sobre Taiwán es inamovible. Dice, el principio de una sola China es una norma básica de las relaciones internacionales y un consenso universal. También miramos al huracán Milton, que azota este jueves el Océano Atlántico tras atravesar Florida como una tormenta de categoría 3, azotando ciudades con vientos y lluvias feroces, provocando una serie de tornados y causando un número desconocido de muertes. Algunos medios hablaban ya incluso de 4 fallecidos. El huracán agravó la miseria causada por Helene, pero evitó que Tampa sufriera un impacto directo. La tormenta avanzó hacia el sur en las últimas horas y tocó tierra el miércoles por la noche en Siesta Key, a unos 112 kilómetros al sur de Tampa. La situación en la zona de Tampa seguía siendo una emergencia importante, ya que San Petersburgo registró más de 41 centímetros de lluvia, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a advertir sobre inundaciones repentinas allí, así como en otras partes del oeste del centro de Florida. Al amanecer del jueves, las autoridades reiteraron que el peligro no había pasado. La marejada ciclónica seguía siendo una preocupación en muchas partes de Florida y se habían emitido advertencias de tormenta tropical para gran parte de la costa este central. Las autoridades de los condados más afectados han instado a la gente a quedarse en casa, advirtiendo sobre cables eléctricos caídos, árboles en las carreteras, puentes bloqueados e inundaciones. Miramos también a la trifulca que ha habido en las últimas horas entre Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pedía Orbán cambiar Europa, mientras von der Leyen dice que está echando la culpa a los invadidos. Escuchamos este momento. Por hoy la Unión Europea no es capaz de garantizar su propia paz y su seguridad. Nos hace falta para ello una institucionalización de una política de defensa europea. Pensamos también que hay que reforzar para ello la industria de la defensa y del armamento en Europa. Y por eso vamos a lanzar una propuesta de plan para el sector industrial de defensa y de apoyo a la misma. Hace falta a lo mejor estructuras de acuerdo interestados por la cuestión de las competencias entre Estados miembros y la Unión Europea. Hay personas que todavía le echan la culpa no al invasor, sino a los invadidos. Hay gente que echa la culpa no al poder, al ansia desmedida de poder de Putin, sino a los invadidos. Y les pregunto, ¿echarían la culpa a los húngaros por la invasión soviética en 1956? Nosotros, europeos, puede que tengamos diferentes historias, diferentes idiomas. Ahora bien, no hay idioma europeo en que la palabra paz sea sinónimo de rendición y soberanía sea sinónimo de ocupación.
Un Víctor Orbán que decía que Europa no puede garantizar su defensa, decía pues, que Europa debe cambiar y debe hacerlo cuanto antes. Como ven, no le gustaron mucho estas palabras a Ursula von der Leyen. Precisamente mirando a Europa, les contamos que un tren que transportaba a eurodiputados desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo de regreso a Bruselas ha sido evacuado este jueves después de una aparente explosión. Políticos, el medio político reporta que precisamente varios políticos han subido a este tren. A eso de las 2:57 horas es el tren Eurostar alquilado por el Parlamento antes de ser evacuados al vestíbulo principal de la estación de Estrasburgo. Hay muchas imágenes en las redes sociales, mientras también hay declaraciones por parte de Manuel Foulon, asistente parlamentario belga del grupo Renew Europe. Escribió online que escuchaba una explosión. Los bomberos acudieron al lugar del accidente en la estación de Estrasburgo. Eso sí, también han tranquilizado. Otra empleada decía que todos también se encontraban en el lugar y dijo haber visto humo. Decía que están todos amontonados en la estación. Susto para eurodiputados tras una explosión en un tren. Ha habido una evacuación. También miramos a la OTAN, y es que unos días después de abandonar su puesto como secretario general, Jens Stoltenberg ha analizado su etapa como líder de la alianza con una entrevista con Financial Times. Si bien asegura estar orgulloso de todo lo que se ha hecho bajo su mandato, lamenta no haber proporcionado más ayuda a Ucrania. Decía, si hay algo de lo que me arrepiento en cierto modo y que veo mucho más claramente ahora es que deberíamos haber proporcionado a Ucrania mucho más apoyo militar, mucho antes. Reconoce además que cree que todos tenemos que admitir que deberíamos haberles dado más armas antes de la invasión. Precisamente en eso está su actual relevo, Mark Rutte, que hablaba hoy con Zelensky, se reunía también con Keir Starmer. Le preguntaban, por cierto, sobre Donald Trump, sobre el candidato republicano. Dice que no le preocupa ni que llegue a la Casa Blanca ni que retire su apoyo a Ucrania. Escuchamos. Not worried about that because I'm absolutely convinced that the US is in this because they understand that it's not only for Ukraine but also for them, and that from Washington to San Francisco the whole of the US would be less secure if Putin would be. Pendientes de la tensión con Rusia, les contamos que la mili regresa a los Balcanes, en concreto a Serbia y Croacia, dos países que van a reimplantar el servicio después de que este fuese abolido en 2011 y en 2008 respectivamente. En el caso del país croata, el anuncio se produjo el pasado agosto a través de su ministro de Defensa, Ivan Anušić. Decía literalmente, creo que tendremos unas fuerzas armadas mejores y más fuertes que antes, lo que expuso por aquel entonces. A partir del próximo 1 de enero, el servicio militar para hombres en Croacia durará 2 meses y volverá a estar vigente después de 16 años. Fue a raíz del inicio del conflicto en Ucrania cuando el gobierno del país sondeó su puesta en marcha, un suceso parecido al del país serbio, aunque en su caso durará 75 días. La mili vuelve después de 13 años, aunque la medida anunciada por el presidente Aleksandar Vučić deberá ser refrendada por el Parlamento. Obligatorio para los varones, las mujeres podrán realizarlo de forma voluntaria. Decía, no queremos atacar a nadie, lo que queremos es disuadir a todos los que nos amenazan a diario. También miramos a Rusia y les contamos que un grupo de 5 estados con armas nucleares se va a reunir en Nueva York en las próximas 2 semanas. Es lo que apunta este jueves el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, citado por medios estatales rusos. El grupo reúne a Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Gran Bretaña, todos ellos estados con armas nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ryabkov no anunció una fecha específica ni dijo qué nivel de funcionarios asistiría en las reuniones, potencialmente importante debido a la escalada de las tensiones nucleares entre Rusia y Occidente desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el mes pasado cambios a la doctrina nuclear de Rusia, diciendo que Moscú estaba ampliando la lista de escenarios que podrían llevarlo a considerar disparar un arma nuclear. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que el Kremlin declaró este jueves que no ha recibido ninguna señal sobre las condiciones en las que Ucrania estaría dispuesta a acordar un alto el fuego. Decía, hay mucho razonamiento, mucho escolasticismo, mucha teorización sobre este tema en los medios. Decía, como antes, nadie hace nada al respecto. Es lo que afirma hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Además, negó que Moscú hubiera detectado algún indicio sobre el deseo de Kiev de un alto el fuego que Rusia contempla solo en caso de cumplir los objetivos de su campaña militar, que de hecho se resume en la capitulación de Ucrania. Según informaba la prensa internacional, Ucrania estaría dispuesta a un alto el fuego a lo largo de la actual línea del frente sin reconocer pérdidas de territorio a cambio de garantías de seguridad proporcionadas por Estados Unidos y su ingreso en la Unión Europea. Pendientes precisamente de Rusia, de un Zelensky que está cada vez más abierto a un alto el fuego, más abierto a unas negociaciones, también pendientes de los BRICS. Hacemos una pausa, 2 minutos y les contamos todo enseguida. Negocios Televisión.
¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Y estamos de vuelta ya en Negocios Televisión, pendientes de nuevo de la última hora. Mirando al conflicto en Ucrania, le contamos que las fuerzas rusas siguen sin dar tregua en su ofensiva en el este de Ucrania. Avanzaron recientemente en 4 zonas distintas del frente de la región oriental de Donetsk, según el último boletín sobre la evaluación del conflicto, publicado por la plataforma de análisis militar Deep State, cercana al Ministerio de Defensa de Kiev. Según la información publicada por la plataforma en Telegram, el ejército ruso ha logrado ganar terreno junto a la localidad de Solota Nivi, cerca de la propia Vuhledar, en los alrededores de Sukurine y también en las inmediaciones de Toretsk. Precisamente las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la destrucción de más de 90 drones lanzados por el ejército de Ucrania contra varias regiones rusas y la península de Crimea, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños en el marco de la guerra que comenzó en febrero de 2022. Dice literalmente que durante un intento de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista usando aparatos aéreos no tripulados contra objetivos en territorio de la Federación Rusa, los sistemas de defensa aérea interceptaron 92 drones ucranianos, es lo que manifiesta el Ministerio de Defensa ruso. Así ha especificado en un comunicado publicado a través de su cuenta en Telegram que 47 aparatos han sido derribados en Krasnodar, mientras que 12 han sido destruidos en Kursk y 9 lo han sido en Rostov. A ellos se suman 4 en Briansk, 2 en Belgorod y 1 en Voronezh. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estaría dispuesto a un alto el fuego a lo largo de la línea actual, pero a cambio de ciertos compromisos occidentales. Es lo que reporta Corriere della Sera. El periódico detalla que Zelensky exige a Washington garantías de seguridad al estilo de Japón, Corea del Sur y Filipinas, al tiempo que quiere persuadir a los líderes de la Unión Europea para que le den garantías de una rápida adhesión al bloque comunitario. Sin embargo, funcionarios ucranianos desmintieron la publicación. Eso no es verdad, decía Dmitry Litvin, asesor de Zelensky en materia de comunicación, citado por medios locales. Decía, tenemos una fórmula de paz, en ellas queda absolutamente claro cómo ve Ucrania una paz justa y sobre esta base continúan las negociaciones con los socios para reforzar la posición de Ucrania. Agregaba que el plan de victoria, que en los próximos días se va a presentar a Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, es una herramienta para impulsar la situación hacia la realización de la fórmula de paz. In October, November and December we have a real chance to move things toward peace and lasting stability. The situation on the battlefield creates an opportunity to make this choice, a choice for decisive action to end the war, no later than in 2025. Y precisamente mirando a Ucrania, el jefe de la República Norcaucásica rusa de Adigüeya, Murat Kumilov, denunció hoy que drones ucranianos atacaron un suburbio de la capital regional de Maikop, junto a la cual se encuentra un aeródromo militar. Decía que la pasada noche un suburbio de Maikop sufrió un ataque de drones enemigos. No se produjeron víctimas, es lo que escribía Kumilov en su canal de Telegram. Agregó que se lleva a cabo la evacuación de vecinos de la localidad de Rodnikovo, colindante con el aeródromo militar Yanskaya, que según publicaciones en las redes sociales era el objetivo del ataque aéreo. El canal de
de Telegram Astra publicó imágenes de un incendio en el territorio del aeródromo, situado a unos 300 kilómetros al sureste de Crimea, ya más de 500 kilómetros de las posiciones de las fuerzas ucranianas. Según medios ucranianos, los drones habrían alcanzado unos depósitos de combustible o de bombas. También miramos a los BRICS, queda ya poco más ya de una semana. El próximo 22 de octubre comenzará esta cumbre en Kazán, que se va a celebrar precisamente en esta ciudad rusa y donde van a asistir los líderes de 24 países. Es lo que comunicaba este jueves el asesor presidencial Yuri Usakov. Decía literalmente que podría convertirse en el mayor acontecimiento de política exterior jamás organizado en Rusia. Es lo que apuntaba el funcionario, que añade que se han enviado invitaciones a la cumbre a 38 estados. 32 países han confirmado ya su participación. Añade que 24 países estarán representados al más alto nivel, es decir, por jefes de Estado, y 8 por segundas o terceras líneas. Usakov también se compadeció del presidente ruso Vladimir Putin por el gran número de reuniones bilaterales que tendrá que celebrar estos días. Decía, tenemos previstos más que suficientes encuentros. Me gustaría compadecerme por adelantado de nuestro presidente porque habrá tantas reuniones. Decía, empezamos a celebrarlas no el 22 de octubre, sino ya el 21 de octubre y todas las reuniones bilaterales se van a extender hasta última hora de la tarde del 24. En total, según Usakov, Putin mantendrá unas 20 reuniones bilaterales. Pendientes de la actualidad, llega el momento del análisis, llega el momento de los expertos.